Buenos días también y ante todo muchas gracias a ICEA y a Customer Comms por invitarme a participar hoy en este evento, un evento que creo que está resultando muy útil para todos los que estamos involucrados en el ecosistema RegTech y también para todos los participantes del sector asegurador que nos acompañáis hoy. Efectivamente, yo voy a hablar de RegTech, voy a contestar a la pregunta ¿qué es el RegTech? Pero un poquito antes de comenzar a dar respuesta concreta a esta pregunta, me gustaría comentaros que precisamente el hecho de que nos hagamos esta cuestión es lo que motivó a que la Asociación Española de FinTech y de InsurTech nos contactara hace ya un tiempo a Cuatro Casas, precisamente para elaborar un proyecto dirigido a dar respuesta a esta pregunta. Y desde entonces, hará aproximadamente un año que junto con la Asociación Española de FinTech y de InsurTech hemos venido recopilando información y manteniendo entrevistas regulares con todos los asociados que integran la vertical RegTech de AEFI para elaborar lo que llamaremos el libro blanco de RegTech, que comentaba que ha introducido ya Javier, y que es un libro que presentaremos próximamente y va dirigido en esencia a dar voz a este sector y un poco identificar sus mayores retos y oportunidades, especialmente en nuestro país. Y es que lo que sucede un poco, y por lo cual os lo quería explicar, es que la industria RegTech está más que consolidada, podríamos decir que está más avanzada en otros países como en Estados Unidos, en Canadá y en Reino Unido, como podéis ver en pantalla. Pero en cambio, en la Unión Europea y en España, lo que sucede es que todavía podríamos decir que se encuentra en fase de obtener ese mismo grado de reconocimiento o de visibilidad, ¿no? Es un sector que tiene todavía cierto desconocimiento y especialmente respecto a todo el papel crítico que desempeña en beneficio de múltiples sectores y entre ellos también para la industria aseguradora. En realidad, como os podéis imaginar, la palabra RegTech, el neologismo RegTech, proviene de los morfemas ingleses Regulation y Technology, y a lo que se refiere es a la aplicación de las innovaciones tecnológicas para dar respuesta a obligaciones de cumplimiento normativo, que es un poco lo que solicitaba Daniel, ¿no? En las herramientas, ¿cuáles son estas herramientas? ¿No? Pues precisamente el RegTech representa estas herramientas para dar respuesta a las cuestiones, sobre todo de índole regulatoria. A diferencia del SurTech, que se centra en general en proporcionar tecnología para mejorar o evolucionar en general al sector asegurador. Pensemos, por ejemplo, en el uso del Big Data para definir con mayor precisión un perfil de riesgo de un potencial tomador de una cobertura de riesgo de una póliza. Eso sería un ejemplo de InsurTech. Pues el RegTech, en cambio, se concentra en ofrecer soluciones para el cumplimiento de requisitos derivados de la normativa. Nos estamos refiriendo a un conjunto de obligaciones y requerimientos, como comentaba Javier y Daniel hace un momento, que son cada vez más abundantes, y especialmente también en el sector de los seguros y en el sector financiero, y que además en el contexto de pandemia pues, se han incrementado y cada vez son más complejos los requisitos y más difícilmente asumibles logísticamente por parte de la industria sin ayuda de herramientas específicas. Por daros algunos ejemplos, Daniel ya los ha adelantado, pero lo que comentábamos de la transposición de la Directiva de Distribución de Seguros mediante el Real Decreto Ley 3 de 2020 ya exige o en algunos casos permite el uso de soportes duraderos electrónicos si se cumplen determinados requisitos. También tenemos, hace poco se ha transpuesto la Directiva Quinta de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que establece también nuevos requisitos en materia de diligencia debida en el momento de identificar a los clientes, cuestiones relacionadas con los procesos de Know Your Client, onboarding, sistemas concretos ya para identificar electrónicamente a los clientes. También podemos hablar del Reglamento General de Protección de Datos, que ya tiene algunos años, pero que continúan habiendo constantemente nuevas directrices y guías de la agencia para interpretar los requisitos que aplican y que en el caso del sector asegurador, además, como sabéis, es una cuestión especialmente compleja, atendiendo a la naturaleza y la tipología de datos que se tratan o que están en juego en la cobertura, por ejemplo, datos de salud o datos financieros necesarios para la calificación crediticia.
pero ya no solo desde el punto de vista de la tipología de los datos, sino que también el sector asegurador por el tipo de tratamientos que realiza, como por ejemplo pues, la elaboración de perfiles o la toma de decisiones automatizadas en algunos casos, pues exige el cumplimiento de requisitos estrictos en materia de GDPR y de cumplimiento de esta normativa que pueden requerir el uso de herramientas específicas, por ejemplo, para todo lo que es la recogida de los consentimientos o, en general, el cumplimiento de todos los análisis de riesgo previos que requiere el tratamiento que se realiza en esta industria. Podríamos hablar también de otra normativa un poco más antigua, pero que está en proceso de actualización, como son, y como ha adelantado también Daniel, toda la relacionada con la protección del consumidor, la comercialización de productos financieros a distancia, el e-commerce, la LSSI. Podríamos hablar también de condiciones generales de contratación o la reciente ley que complementa el marco regulatorio EIDAS, la Ley de Servicios Electrónicos de Confianza, que proporciona ya también un marco para el uso de estos servicios de confianza, de los que hablaremos también hoy mucho, relacionados con todo lo que es la firma electrónica, el uso de sellos de tiempo, la autenticación de sitios web o el envío de comunicaciones certificadas. También podemos destacar no solo esta normativa, sino también la que se está gestando, ¿no? La que está por llegar también, como comentaba Daniel, todo lo relacionado con el mercado único digital, la que seguro habéis oído hablar, la Digital Services Act, la Data Governance Act, o el nuevo paradigma de identidad digital europea, ¿no? Lo que son las e-wallets y lo que se llamará el paradigma de la identidad soberana. Y por no mencionar también ya puestos pues la regulación de las tecnologías específicas que empleemos en el ámbito asegurador, como pueda ser la inteligencia artificial, que ya existe una propuesta de reglamento, o el reconocimiento facial, que también ha publicado recientemente la Comisión una propuesta para su regulación. En definitiva, son muchísimas las normas que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Es cada vez más complejo dar cumplimiento estricto a esta normativa sin ayuda de herramientas específicas y precisamente eso es lo que motiva a que surjan todo este conjunto de entidades RegTech dirigidas a facilitar el cumplimiento, tanto al sector asegurador como a muchos otros. Es un sector bastante transversal, pero especialmente focalizado también en la complejidad de la industria aseguradora y financiera. Y no es solo el cumplimiento, sino que también lo que pretende el RegTech, por supuesto, es ayudar en todo el proceso de transición digital de este sector y como os decía, también de muchos otros. Otra cuestión importante es que el RegTech tampoco es clara cuál es su tipología. A día de hoy existen distintos tipos, podríamos clasificarlo de distintas formas, no es pacífico. Cada una de las RegTech se especializa en distintos aspectos de la cadena de valor, no todas ofrecen el mismo tipo de herramientas tecnológicas y junto con la Asociación Española de FinTech y de InsurTech y atendiendo un poco a las tendencias actuales, nosotros hemos distinguido entre los 4 grupos que veis en pantalla. El primero sería aquellas RegTech que se focalizan en dar soporte, ayuda para el cumplimiento de todo lo que es la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, todos los procesos de cumplimiento, las medidas de diligencia debida y también los procesos de onboarding. Luego también un grupo muy importante del sector RegTech son los que hemos clasificado como servicios electrónicos de confianza y que, como os adelantaba hace un momento, incluyen todos los servicios relacionados con el uso de firmas electrónicas, sellos de tiempo, envíos electrónicos certificados, autenticación de sitios web. Hablaremos de ello más adelante también con Alonso en su presentación y que también, además se pueden distinguir entre servicios cualificados y no cualificados. El tercer grupo de RegTech sería el que hemos llamado de reporting, que básicamente lo que realiza es la asistencia a entidades o empresas en la presentación regular de informes, deberes de información y transparencia ante las autoridades de supervisión, como el Banco de España. Es un grupo también tradicional de lo que se entiende por el concepto RegTech. Y finalmente hemos hecho una categorización de otras RegTech, ¿no? Que funcionaría un poco como cajón desastre para dar cabida a aquellas RegTech que quizá tienen menos presencia o están menos representadas, pero que también contribuyen a dar cumplimiento a aspectos específicos de la normativa igualmente importante, como pueda ser GDPR, que hemos comentado hace un momento, aspectos de ciberseguridad, prevención del fraude o aspectos fiscales y contables.
Como veis, al final es una muy amplia versatilidad la de casos de uso que ofrece este sector. Y yo quisiera destacar entre todos ellos al sector de los servicios electrónicos de confianza y de identificación digital, porque en mi opinión tienen una especial relevancia, dado que su intervención en la cadena de valor de alguna manera legitima en origen toda la sucesión de interacciones que se produzcan en una relación contractual. Pensemos en las relaciones con clientes, ¿no? Y cómo benefician estos servicios de confianza y en general todos estos servicios de RegTech al sector asegurador. Pues bueno, más allá del cumplimiento normativo, que es evidente, ofrecen muchas más ventajas. Por ejemplo, facilitan herramientas para poder, plataformas para poder operar con los clientes de forma remota, pero igualmente segura, tanto desde el punto de vista técnico y jurídico. Pensemos, por ejemplo, en la contratación electrónica de una póliza o la tramitación telemática de un siniestro o incluso la comunicación del vencimiento de una prima en el plano online, ¿no? Todas estas fases de la relación contractual en la vida de un seguro puede ser relevante que incluyamos o utilicemos servicios electrónicos de confianza pues para garantizar o dotar al sistema de una mayor confiabilidad y robustez en el plano legal y técnico. ¿Qué más cuestiones? Pues mira, aquí también es relevante mencionar que el uso de los servicios electrónicos de confianza además tienen determinados beneficios procesales, como explicará Alonso más adelante, especialmente si son cualificados. En algunos casos pueden poder acogerse a la presunción de validez o equivalencia, en el caso de las firmas, a la firma tradicional en papel. Lo cual es importantísimo desde el punto de vista jurídico porque, como os podéis imaginar, en caso de que se produzca una eventual impugnación de la validez de todas estas relaciones telemáticas, pues debemos contar con elementos sólidos de confianza y con un régimen probatorio que favorezca, ¿no?, el uso de estos sistemas y que nos dote de medios para poder acreditar que efectivamente la operación fue válida y auténtica. De eso hablaremos más adelante también en esta ponencia de hoy. Otros beneficios que ofrece el uso de servicios RegTech en el ámbito asegurador, pues es el facilitar, por ejemplo, también mecanismos de identificación electrónica para el cumplimiento de los deberes de diligencia de la normativa de prevención de blanqueo de capitales mediante, por ejemplo, sistemas de videoconferencia o mediante sistemas de identificación de otro tipo que sirva a los clientes para autenticarse frente a la entidad y, en definitiva, poder certificar la identidad de los clientes cuando iniciamos operaciones con ellos a distancia. También los servicios RegTech ofrecen la posibilidad de proteger contra pérdidas y alteraciones de documentos electrónicos. Cuando empleamos sellos de tiempo o sellos electrónicos podemos garantizar la integridad de estos documentos y su conservación y confidencialidad a lo largo del tiempo. Como podéis imaginar, es otra cuestión crítica desde el punto de vista jurídico. Importante mencionar también las comunicaciones entre las partes y cómo podemos hacer que éstas sean confiables desde el punto de vista jurídico. Pues los servicios de confianza también ofrecen mecanismos para certificar el origen y el contenido de estos mensajes, de estas correspondencias, de forma fehaciente y confiable desde el punto de vista jurídico. Y finalmente podemos destacar otros beneficios que no son quizá tan vinculados a cuestiones legales, pero que son igualmente muy relevantes, como pueda ser la reducción de tiempo y costes cuando empleamos estas herramientas en todo lo que es el intercambio de documentación o, en definitiva, mejorar la experiencia del cliente al simplificar todos estos trámites burocráticos durante todo el ciclo de vida del contrato y de la vida del seguro, ¿no? Como comentaba Daniel hace un momento, en el ámbito de los seguros existen hoy leyes que todavía datan de los años 80 y inevitablemente estas leyes están llamadas a ser actualizadas a los nuevos tiempos y a las exigencias de digitalización actuales. En realidad, también este proceso ya ha comenzado, ¿no? La Ley de Distribución de Seguros ya permite el uso de soportes duraderos electrónicos, es decir, ya tenemos un primer soporte para progresar en la línea de la digitalización de forma legalmente reconocida y, por lo tanto, la transición digital ya es posible, ¿no?
Y un poco para terminar mi exposición, reflexionar sobre el hecho de que esta transición debe realizarse siempre de forma estratégica, evidentemente combinando seguridad técnica y jurídica, también con sencillez operativa, de modo que todo lo que es la logística del proceso de contratación de una póliza pues sea cada vez más sencilla, pero igualmente segura que en el plano presencial. El RegTech es, por lo tanto, un gran aliado para lograr este objetivo y al final aquí de lo que se trata es de invertir en tecnología para que la industria aseguradora continúe siendo competitiva y consiga hacer del seguro pues, un producto igualmente atractivo para las nuevas generaciones. Y con esto ya doy fin a mi exposición de hoy y espero que todas estas ideas os hayan aclarado un poquito más las cuestiones importantes en torno al concepto de RegTech. Y nada, ahora continuamos discutiendo más aspectos de la digitalización y de la transición digital con el siguiente ponente. Muchísimas gracias a todos.